nombre es Fernando Viz, soy presidente del Colegio Panamericano de Endotelio y me han encargado en este curso darles una conferencia titulada El endotelio y la pared vascular, el órgano olvidado. Cuando Jorge me pidió que preparara esta conferencia, me hizo retroceder muchos años atrás a la escuela de medicina y a los primeros días de mi entrenamiento como médico internista. Para cuando llegué al entrenamiento de cardiología, el endotelio era algo que conocíamos muy bien y probablemente al cual le habíamos quitado mucho la atención que realmente merecía. Este, es muy importante decir que probablemente es el endotelio el órgano endocrino más importante de nuestro organismo, ya que participa en muchas funciones. Probablemente si hubiéramos querido hacer una conferencia muy intensa en relación a lo que es el endotelio y la función de la pared vascular, nos hubiéramos tomado todo el curso. Así que el día de hoy decidí dar unas pinceladas de un concepto histórico de por qué es un órgano muy importante y de por qué nos hemos olvidado de él. Recuerdo que cuando el endotelio lo empezábamos a estudiar en la Facultad de Medicina, la manera más fácil de ejemplificar, y lo hago de una manera muy gráfica aquí con ustedes el día de hoy, era que si nosotros extrajéramos todas las células endoteliales de nuestro organismo, lo que lograríamos realmente con esto es cubrir aproximadamente todo el escenario de una cancha de fútbol. Entonces imagínense al órgano más importante en ese microespacio, en ese microcosmos, interactuando como un órgano dador y funcionador que sobre todo va a mantener la hemostasia del organismo en sus funciones. ¿A quién le debemos realmente esto? Pues al doctor Robert Furcott. Esto que les copio acá es la lectura que dio el día que recibió el premio Nobel por haber identificado el óxido nítrico. Probablemente utilice mi última diapositiva para concluir el concepto más importante del endotelio. Así que el doctor Foucault nació en Charleston, en Carolina del Sur, y era un químico que obtiene su grado en el año de 1937. Así que dentro de 10, aproximadamente 10 años, vamos a celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Foucault. ¿Por qué es importante lo que Foucault agregó a la medicina como lo hacemos en la actualidad? Es que él agarró arterias de conejo y lo que hizo fue con pequeños palitos denudar todo el endotelio vascular. Algunas de las reacciones que se obtenían al colocar estos anillos o estos pedacitos de arteria de conejo era lograr en un medio rico de acetilcolina relajación de estos vasos. Inicialmente a esta sustancia se le llamó factor relajante del endotelio. Y esto, que como lo voy a decir de una vez, pero lo voy a confirmar al final, fue una cosa que fue muy fortuita y fue una cosa que fue un hallazgo muy incidental que cambió completamente el ver la medicina cardiovascular. Así que cuando se removía y se dañaba el endotelio vascular, en los anillos de aorta y en los pedazos, los pequeños trozos de vaso sanguíneo, no se lograba esta reacción vasodilatadora. ¿Por qué es importante entonces este punto? Porque aquí empezamos a entender que el endotelio probablemente iba más allá de lo que del concepto de factor de relajación que incidía sobre él. Y como vamos a ver en la siguiente conferencia con ejemplos muy importantes, es probablemente este hallazgo lo que cambia el pronóstico de la enfermedad cardiovascular hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede en una célula endotelial? La célula endotelial lo que hace es, a través del circuito de la arginina, estimular a través de ciertas actividades bioquímicas la producción de óxido nítrico sintetasa, lo que va a dar como resultado la producción de óxido nítrico, el cual tiene una muy importante actividad en vasorelajación o en vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Es probablemente este primer hallazgo del endotelio lo que realmente viene a cambiar la historia natural de la medicina, como lo conocemos en la actualidad. Porque cuando nos metimos, o se metieron, de hecho, a estudiar completamente el endotelio vascular, encontramos que es esta actividad metabólica una de las muchas que el endotelio tenía a su favor. Así que este factor derivado de la relajación endotelial necesitaba una situación muy importante, la integridad de toda esta cancha de fútbol.
Si no había integridad de la actividad endotelial, entonces se perdía la actividad vasodilatadora del endotelio. Y como pueden ver ustedes en estos primeros estudios publicados, este, lo que sucedía es que no existía una reacción vasodilatadora a la acetilcolina. Así que esto hizo presumir que para que la óxido nítrico sintetasa pudiera producir las cantidades necesarias de óxido nítrico, obviamente se necesitaba que este endotelio vascular estuviera completamente íntegro. Y entonces aquí empezamos a entender que el papel de la enzima convertidora de angiotensina, los receptores de angiotensina 1 o los receptores de angiotensina 2 iban a empezar a interactuar a través de este endotelio que se podía encontrar enfermo. Y entonces, si el endotelio vascular tenía esta actividad de receptores, probablemente no eran los únicos receptores que iban a estar interactuando con él. Esto quería decir que probablemente había muchos receptores más. Así que empezamos a hacernos preguntas como si hay receptores para la insulina, habrían receptores para la interleuquina o los factores de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que sucedía internamente después de que la ruptura endotelial se había dado? ¿Cuál era el papel de la mitocondria realmente en este escenario? Así que podríamos resumir que la modulación del endotelio básicamente iba hacia cuestiones muy específicas, a nivel del músculo vascular liso, a nivel del tejido nervioso o a nivel de las células blancas, porque todas esas interactuaban ahí. ¿Y cómo interactuaban? Porque habían efectos sobre los transportadores de hierro, habían efectos sobre los transportadores de aminoácidos y proteínas, así como habían efectos específicos de la producción del óxido nítrico, como la oxidación, la reducción, la oxidación por bloques. Y entonces todo esto se hacía a través de canales específicos, como los del GMP cíclico, perdón, de la fosfodiesterasa. El papel era tan importante que también podríamos decir que mucha de la biogénesis mitocondrial, como lo vamos a ver más adelante, incluso mucho de la muerte de la mitocondria probablemente estaba mediada por la actividad de este órgano. Y algo muy importante, el endotelio estaba directamente relacionado también a la edad de las arterias o a la edad del individuo, porque estaba directamente relacionado a los ciclos celulares de vida y por supuesto a la apoptosis, que era la muerte celular programada. Algo que es muy importante entender es que hay producción de factores endoteliales que pueden llegar a afectar el tono lisovascular, y esto se hacía a través de la activación de la oxidonitrico sintetasa. Entonces, una de las primeras particularidades del endotelio finalmente era la siguiente, o sea, si el endotelio estaba intacto, todas las actividades metabólicas de transporte de oxígeno, inflamatorias o de la fricción de rozamiento de la sangre a través de las arterias se tenía que conservar. ¿Por qué? Porque no había una alteración entre la contracción y la relajación del vaso. Se mantenía con flujos laminares que eran muy importantes a nivel vascular. Esto no afectaba el músculo liso y por lo tanto no afectaba directamente al endotelio. Pero cuando el endotelio se alteraba, podría ser que nosotros tuviéramos, como lo vamos a ver más adelante, una cantidad de óxido nítrico sintetasa produciendo óxido nítrico, pero este probablemente no iba a ejercer su efecto vasodilatador. ¿Por qué? Porque el endotelio ya se encontraba enfermo. También sabemos que el endotelio estaba reaccionando a las especies reactivas de oxígeno a nivel de la pared vascular y que probablemente estas especies reactivas de oxígeno eran las que finalmente iban a lograr producir el daño mitocondrial. Así que el endotelio pasó a ser de una simple capa que cubría la parte expuesta del vaso sanguíneo, la circulación de la sangre, al órgano más importante de la economía. Yo con esto no quiero dejar fuera a los demás órganos ni a los demás órganos endocrinos sobre todo, pero debemos entender que muchos de los efectos que tenemos a nivel de inflamación, aterotrombosis, vasodilatación y vasoconstricción, por citar algunos ejemplos, van directamente relacionados a la actividad de este órgano. Entonces, podemos decir que en la biología del endotelio, una de las primeras situaciones es mantener estos mediadores vasoactivos en un adecuado funcionamiento. Y cuando funciona adecuadamente el endotelio, no solamente va a regular este escenario, sino que también va a regular la actividad de las plaquetas o de los procesos aterotrombóticos. Recuerden ustedes que cuando una placa de colesterol se rompe y expone su pared endotelial, lo que vamos a tener es una producción de trombos que finalmente van a llevar
al desarrollo de un síndrome coronario agudo. Entonces, es muy importante entender que la actividad endotelial vascular debe ser muy, muy intensa y debe estar muy bien regulada. ¿Por qué? Porque el tromboxano aldol, por citar un ejemplo, depende de la actividad de la ciclooxigenasa, que solamente podría estar adecuadamente regulada si este endotelio no está fracturado. Y lo mismo podríamos decir de la enzima convertidora de angiotensina. Así que una de las premisas importantes es el endotelio debe estar intacto. Y eso es la razón por la que nosotros vamos a tener en consideración el curso, llevarlos de la mano para entender el por qué prescribimos medicamentos con efectos pleiotrópicos, porque al alterarse la activación endotelial, probablemente esto desarrolle más inflamación, o el por qué vamos a decidir escoger en determinado escenario un medicamento antihipertensivo que nos ayude con la síntesis de óxido nítrico sintetasa. Entonces, este control de la estructura vascular es muy importante. Cuando se rompe, lo que nosotros vamos a tener es proliferación y migración de sustancias que van a producir entonces fenómenos contrarios a los que busca la actividad endotelial. En lugar de ver vasodilatación, vamos a obtener vasoconstricción. En lugar de tener un escenario sin trombos, vamos a tener un escenario protrombótico. Y finalmente, esto es lo que va a llevar a la generación de eventos cardiovasculares fatales. ¿Qué es lo que pasa en un endotelio disfuncional? Se obtiene una mayor oxidación de las partículas de LDL y entonces esto va a llevar a la mayor producción de células espumosas que finalmente van a contribuir al crecimiento de las placas de colesterol. Entonces, el endotelio que se encuentra dañado tiene un mayor escenario para la producción de este tipo de cambios. ¿Y qué es lo que pasa en un endotelio, perdón, que tiene alteración del LDL oxidado y que además se encuentra con un fenómeno de vasoconstricción y vasodilatación consistente? Si yo tengo entonces factores de riesgo específicos como el de la diabetes mellitus o de la resistencia a la insulina, mi LDL oxidado en este endotelio ya va a ser pequeño y denso, lo cual lo va a generar mayor proceso aterotrombótico por la acumulación de lípidos y toda la disfunción que viene después va a implicar que los reactantes de oxígeno van a ir a dañar el estrés oxidativo directamente por el daño mitocondrial, lo que va a llevar a remodelamiento vascular o a daño a órgano blanco, porque recuerden ustedes que la aterosclerosis finalmente es de un solo órgano y esto lo tenemos nosotros básicamente desde las grandes hasta las pequeñas arterias, así que el daño vascular mediado por LDL oxidada es mucho más importante en el paciente diabético, pero como les decía en la diapositiva anterior, en un endotelio que ya se encuentra inflamado, oxidado, produciendo placas de colesterol, ¿cuál es el siguiente escenario en la vasoconstricción y la vasodilatación? Es crear en este endotelio un aumento del estrés de rozamiento. En el paciente hipertenso, el estrés de rozamiento depende de la cantidad de fuerza que lleva la sangre espesa sobre la pared endotelial. Esto hace que la pared endotelial se vaya deanudando más. Por lo tanto, a bajas velocidades, las placas de colesterol crecen y a altas velocidades, las placas de colesterol se terminan rompiendo, lo cual finalmente va a hacer que exista una exposición del endotelio por fractura endotelial. Antes suponíamos que eran en las placas de colesterol, en los codos de las placas, que eran las partes más delgadas. Sabemos que la placa se puede romper básicamente en cualquier parte de su cuerpo, lo que va a llevar a la alteración del tromboxano y finalmente con la respectiva producción de los trombos que van a generar los órganos de Ana, los eventos y daños en los órganos de Ana. Así que el músculo de las células liso de las células vasculares es muy reactante a este proceso y es muy reactante a la vasoconstricción y a la vasodilatación, a la vasoconstricción y a la vasodilatación, lo que finalmente llevaría a este tipo de rupturas. Y recuerden ustedes que los vasos sanguíneos finalmente son vasos complacientes, en los que las fuerzas tangenciales van tanto perpendicularmente al flujo de sangre como a la fuerza que generan las proteínas plasmáticas en el espesor de este cilindro. Por lo tanto, el estrés hemodinámico en la pared circunferencial es muy importante en nuestros pacientes. Y en pacientes crónicamente inflamados o pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, muchas veces es muy fácil, es muy difícil controlar a nuestros pacientes. Este,
Entonces, qué pasa en estos mecanismos locales, ya sea por el aumento de la producción de oxígeno o la reducción de la producción de oxígeno con la consiguiente aumento de la producción de óxido nítrico? Lo que nosotros tenemos son mecanismos sistémicos que van a lograr un imbalance importantísimo, ya sea a través de los mediados por vasoconstricción, como el papel de la angiotensina, la vasopresina, la serotonina o las endotelinas, o los papeles de vasodilatación, donde las prostaglandinas tienen un efecto muy importante, así como las cascadas de las quininas. Es importante entender que aunque nosotros decidamos, por ejemplo, actuar en el paciente hipertenso a través de los receptores de angiotensina, muy probablemente vamos a tener algunas otras cosas que se nos van olvidando. Y es probablemente la endotelina, uno de los mayores vasoconstrictores, en los que todavía las opciones terapéuticas no han llegado como quisiéramos. Así que lograr el balance de la actividad endotelial realmente es muy importante. Por eso, a la hora de prescribir medicamentos, tenemos que tener muy claro hacia dónde va nuestra prescripción. Por otro lado, y como se los mencionaba hace un rato, tenemos condiciones físicas que son muy importantes en lo que es la fusión y la fisión a nivel mitocondrial, porque la mitocondria es capaz de tener mitofagia y responder a la reparación de esa mitocondria que realmente se encuentra dañada y dejar que la mitocondria sana pueda hacer su vida. Sin embargo, en un endotelio disfuncional, estas alteraciones de fusión y fisión se encuentran totalmente alteradas, lo que van a hacer que se genere una cascada de disfunción mitocondrial incapaz de tener mitofagia, porque este disorder va totalmente al contrario de la actividad que la pared vascular endotelial tiene. Por lo tanto, la biogénesis va a disminuir considerablemente en este escenario patológico. Así que como se pueden ir dando cuenta, el proceso a nivel del endotelio es muy importante y finalmente un endotelio inflamado es probablemente el peor escenario que tenemos. Cuando empezamos a estudiar la cascada de inflamación, cuando estudiamos canakinumab con el doctor Peter Levy y Paul Ridker, yo tuve la oportunidad de ser uno de los primeros investigadores, entender la cascada de inflamación era entender qué era lo que sucedía del inicio a nivel endotelial en la cascada inflamatoria. Y por eso es que algunos anticuerpos monoclonales iban orientados a la reducción de esta cascada de inflamación, porque queríamos pensar en ese momento qué era lo que iba a reducir totalmente el impacto de la disregulación del ciclo inflamatorio a nivel endotelial, y regularmente son cosas que hemos ido logrando tanto en cardiología y en reumatología. Al romper el proceso inflamatorio desde su génesis, probablemente nosotros vamos a lograr una mejor actividad de la actividad proinflamatoria y por adhesión, teniendo una mejor actividad de los factores de necrosis tumoral y de las interleuquinas, por citar algunos ejemplos. Así que, ¿qué debemos entender? Que a nivel de la progresión de la enfermedad, entonces, la vasoconstricción, la vasodilatación, el papel de la LDL oxidada, el papel del shear stress, mediando daño vascular, ruptura y crecimiento de las placas de colesterol, la alteración mitocondrial y todo lo que trae a nivel bioquímico es lo que probablemente nos van a ir dando los estadios en la progresión de la aterosclerosis. Así que un endotelio enfermo finalmente va a resultar en daño a órgano blanco, ya que además de esto va a permitir el pasaje de fluidos para lograr más daño endotelial, lo que va a alterar finalmente también la barrera endotelial que se encuentra dañada, permitiendo que este ciclo se vuelva vicioso, y al volverse vicioso va a alterar la adhesión leucocitaria y promover algunos otros factores importantes en el proceso inflamatorio. Debemos entender que las fuerzas de shear stress no solamente van a ser lineales, sino que también pueden ser oscilatorias, y estas fuerzas de mecanosensores relacionados a la expresión de ciertas sustancias como las interleuquinas o factores de necrosis tumoral van a llevar a tener estados proinflamatorios que se van a volver crónicos, con apoptosis disfuncional, con glicólisis anormal, con un estrés oxidativo anormal y sobre todo con disfunción mitocondrial. Y todos estos fenómenos son los que nosotros podemos entender en la actualidad y con los que podemos decir el endotelio es el órgano más olvidado de nuestro organismo. Y probablemente estamos muy preocupados
por ser glucocentristas, por un valor de presión arterial que tenemos como meta o como un valor de LL que tenemos como meta, pero se nos olvida que el tratamiento no solamente es para que reduzca el valor. O sea, el que baje la presión, el que baje la glucosa o el que baje el valor de LDL está bien, pero eso lo logra cualquiera. Pero la prescripción que finalmente nosotros damos va a buscar que este LL oxidado sea bajo en un endotelio que se considere sano, porque probablemente mucho de lo que nosotros vemos aquí también pueda pasar a ser parte del riesgo residual cuando dejamos crónicamente inflamado a este paciente, ya que cuando nosotros vamos a los procesos de prevención secundaria es porque hemos fallado considerablemente en los procesos de prevención primaria. Y entonces, señores, es probablemente en este curso donde vamos a entender que interactuar con el endotelio es un proceso específicamente de prevención primaria, porque el día que yo coloco un stent acá, paso de tener una enfermedad a tener otra considerablemente. Y estos endotelio tiene células circulares endoteliales que se están produciendo y se están destruyendo todo el tiempo, y esta barrera nosotros no tenemos por qué finalmente alterarla, ya que la reparación, el daño y la neovascularización van de la mano de tener un endotelio completamente sano. Y una de las preguntas que yo les dejo aquí el día de hoy, antes de pasar a mis conclusiones, es la siguiente. ¿Es posible que nosotros entendemos este endotelio? ¿Es posible que nosotros hagamos algo por este endotelio, desde el ejercicio físico hasta la terapéutica? Eso es algo que los profesores y gobernadores del Colegio Panamericano de Endotelio pretendemos contestar para ustedes en este curso. Así que tenemos básicamente tres sistemas en los que el endotelio es muy importante: el de las funciones instructivas, el del ciclo de vida de la vasculatura y el de las funciones relajantes de la pared vascular. Esto quiere decir que el endotelio vascular tiene actividad muy importante durante la vasculogénesis, la angiogénesis y los mecanismos de mantenimiento y quisquescencia a nivel endotelial, y que esto está muy desarrollado a la edad del paciente. Tenemos pacientes con edades vasculares que son mayores a la edad que cronológicamente tienen, y tenemos pacientes de la tercera edad con edades vasculares muchas más cercanas a las edades que mucha gente joven tiene. ¿De qué depende esto? Probablemente de su endotelio. Tenemos respuestas que son muy importantes del endotelio como barrera, como una frontera que va a mediar el tráfico celular y va a impedir que unos entren y otros pasen. Es una buena membrana para la permeabilidad, y la perfusión, regulación y coagulación están directamente relacionadas de su integridad. Tiene funciones instructivas que son muy importantes, sobre todo por la actividad de sus mecanorreceptores y de sus mecanoneurotransmisores, que es muy importante, ya que es una interfase metabólica para poder tener un control óptimo de lo que está sucediendo en el organismo, pero que es muy fácil que se rompa a nivel de esa interfase metabólica. ¿Por qué esa interfase metabólica es tan importante? Porque tiene una función muy importante en todos los órganos de la economía, como lo entendemos, lo sabemos en la actualidad, no solamente a nivel vascular, sino cerebral, pulmonar, renal, de hueso y del mismo tejido adiposo. Sabemos que el endotelio tiene una heterogeneidad y que tiene una señal de resolución celular que va en una sola dirección, y por lo tanto el endotelio debe estar permeable en cada uno de nuestros órganos de la economía para poder mantener esta función. Y al lograr mantener esta función, lo que nosotros logramos ser es seres humanos sanos. Tiene actualmente en medicina translacional objetivos muy importantes. Es muy probablemente en los siguientes años vamos a ver un poco más a tratamientos orientados específicamente para cada una de las actividades de nivel endotelial que tenemos, y hay estudios en tejido de ingeniería microvascular o relacionada a parámetros moleculares, o vamos a pensar en tener medicina más basada en cuestiones genéticas, y lo que se viene en el futuro son cosas muy importantes. Así que cuando el doctor Fulgor escribió ese papel hace un poco más de 45 años ahora, fue algo que fue súbito, que no esperaba encontrar, pero que cambió la manera en que vemos la medicina en la actualidad. Así que agarró un conejo, disecó la aorta, tomó el anillo de la aorta, tomó un trozo sanguíneo,
lo metió una solución de acetilcolina, histamina, nitrito de sodio y empezó a jugar con esto. ¿Y qué fue lo que encontró? Que este endotelio se relajaba y luego se contraía. Y se relajaba y se contraía. Y pensó, debe haber un factor relajante de este endotelio. Y de ahí ya tenemos los grandes estudios que vinieron después de mano de Salvador Moncada, que es un gran amigo de nosotros. Así que bienvenidos al Colegio Panamericano de Endotelio. Bienvenido a este curso que es para ustedes. Muchas gracias, Jorge, por haber planificado esta maravilla de curso que tendremos durante las siguientes semanas. Y bueno, seremos parte probablemente de su vida académica. No duden en el chat, por favor, hacernos preguntas y quedamos para ustedes este, como sus amigos del Colegio Panamericano de Endotelio y la Pared Vascular. Muchas gracias.